días, queridos hermanos. Gracia y paz a toda la iglesia, a toda la congregación. Sean todos bienvenidos en un nuevo domingo que el Señor nos regala, por gracia suya, por misericordia del Señor. Nuevamente estamos reunidos como iglesia en este lugar, como venimos mencionando, dispuestos a glorificar al Señor, a exaltar a Cristo y por sobre todo también humillar al pecador constantemente. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos a las visitas también. Sean todos bienvenidos en este lugar. Bien, vamos a adentrarnos a la palabra del Señor esta mañana. En el corazón del mensaje cristiano yace una paradoja profunda y transformadora. La muerte precede a la vida. Esta verdad, aunque aparentemente sea contradictoria, es el núcleo del Evangelio. La muerte precede a la vida. El pasaje que vamos a desarrollar esta mañana nos va a confrontar con una realidad incómoda, pero esencial. ¿Y cuál es esa realidad incómoda pero esencial? Nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo, antes de estar en Cristo. Este pasaje que vamos a desarrollar esta mañana no solo es una descripción de nuestro pasado, sino también es un espejo que refleja la gravedad del pecado y de la magnitud de la gracia de Dios. El pasaje que vamos a desarrollar es un recordatorio de que sin Cristo estamos espiritualmente muertos, pero en Él, muy por el contrario, encontramos vida verdadera y por sobre todo eterna. Quisiera pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y ese es el pasaje que vamos a abarcar esta mañana. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice de la siguiente manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre bendito, amado Dios, gracias por este maravilloso día que nos has dado nuevamente. Señor, reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu soberanía. Reconocemos, Señor, que tú eres grande. Este inicio de semana nosotros como iglesia queremos disponer nuestros corazones para oír lo que tú tienes para nosotros mediante la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a comprender tus verdades, que tu Espíritu Santo nos lleve hacia tus propósitos, de manera colectiva en tu iglesia, pero también de manera personal. Bendice este tiempo, háblanos, Señor, mediante tu palabra. Desecha nuestros argumentos, desecha nuestro orgullo, implanta en nosotros humildad para recibir tu palabra. Perdona, Señor, nuestros pecados.
Ayúdanos, Señor, en este tiempo a comprender tus verdades. Y que tu Espíritu Santo también, Señor, del mismo modo me use en este tiempo como un instrumento. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo. Glorifícate a través de la predicación. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, venimos desarrollando el libro de Efesios. Recordemos de que hace un tiempo atrás hemos comenzado, precisamente venimos desarrollando un libro altamente teológico, por lo menos en su primera parte, porque recordemos que Efesios tiene 6 capítulos, los primeros 3 con un alto contenido teológico, pero luego a partir del capítulo 4 el apóstol Pablo ya menciona y exhorta a su audiencia original y por ende y por extensión y aplicación a nosotros a que pongamos en práctica todo lo que se conoce de las Escrituras, se conoce lo de Dios, lo que se conoce de Cristo y también del Espíritu Santo. Recordemos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Recordemos que en Cristo es quien tenemos redención por su sangre para perdón de los pecados, según el capítulo 1, versículo 7. El versículo 6 dice: fuimos aceptos en el amado. El Espíritu Santo sella este trabajo de Dios y de Jesucristo en el versículo 13 y 14, que es la garantía que tenemos como creyentes. Así que venimos desarrollando ese pasaje. Luego Pablo ora por los hermanos de Éfeso para que constantemente crezcan en sabiduría, en conocimiento de las verdades espirituales. Ahora, como he mencionado al principio, vamos a desarrollar este pasaje que acabamos de leer, una realidad incómoda, pero es esencial. El apóstol Pablo, autor de la carta a los de Éfeso o a los Efesios, escribe desde una perspectiva única. Pablo mismo experimentó una transformación radical camino a Damasco. ¿Se acuerdan de que Pablo iba camino a Damasco? Antes había conseguido un documento en donde decía este documento que cualquier cristiano que haya sido encontrado por Pablo debería estar preso, debería ser arrestado, porque Pablo era perseguidor de la iglesia en ese entonces. Pablo mismo experimentó una transformación radical en su vida, pasando obviamente de ser perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de Cristo. Esta experiencia, la de Pablo, esta experiencia le da una autoridad especial al apóstol para hablar sobre el cambio que ocurre cuando alguien pasa de muerte espiritual a la vida en Cristo. En estos 3 versículos, queridos hermanos, Pablo no solo describe la condición desesperada del ser humano sin Dios, sino que también prepara el terreno para la gloriosa revelación de la gracia salvadora que se manifiesta en los versículos siguientes. El título del sermón: muertos en pecados, vivos en Cristo. Este sermón trata de capturar la esencia de este pasaje. Por un lado, nos enfrentamos a la cruda realidad de nuestra naturaleza caída. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta, obviamente, no solamente es una muerte física, sino por sobre todo, este pasaje se refiere a una muerte espiritual, una separación de Dios. Esta separación nos deja sin esperanza, sin capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Pero por el otro lado, el título de este sermón apunta a la esperanza que encontramos en Cristo,
quien nos da vida y nos rescata de la condenación. Estuvimos cantando sobre la historia del hijo pródigo. En esta historia, Jesús describe a un joven que decide alejarse de su padre, gastando su herencia, obviamente, gastando todo lo que su padre le había dado en una vida de pecado y desenfreno absoluto. Al final termina en la miseria. La Biblia dice que estaba siendo alimentándose de restos. Él estaba cuidando cerdos y también tenía en un periodo bastante hambre. Ahora, este joven, el hijo pródigo, representa nuestra condición sin Cristo. De los que estamos en Cristo Jesús, representaba este hijo pródigo nuestra condición. Y si usted está aquí sin Cristo y no ha depositado su fe aún en Cristo Jesús y no se ha arrepentido de sus pecados aún, esa es su condición de separación de Dios. No solamente eso, su condición es de muerte espiritual. Y lo más grave aún es que si usted está aquí ahora sin Cristo, es que haga lo que haga, no puede obtener la salvación. Haga lo que haga, no puede obtener la salvación. Este joven representa la condición espiritual de toda persona alejada de Dios. Y de los que estábamos en Cristo ahora, esa era nuestra condición antes de creer. Estábamos lejos de Dios, esclavizados por nuestros pecados y viviendo en una miseria espiritual. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, el regreso del hijo pródigo a su padre ilustra, queridos hermanos, la gracia y el perdón que encontramos solamente en la persona de Cristo. El teólogo John Stott, en su comentario sobre Efesios, describe este pasaje como un retrato vívido de la condición humana sin Cristo. Stott enfatiza que Pablo no está exagerando cuando dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Esta muerte es real y tiene consecuencias eternas. Stott escribe, escuche bien lo que dice él: la muerte espiritual no es una metáfora poética, es una realidad terrible. Es la separación de Dios, de la fuente de vida, y por lo tanto es una existencia vacía y sin sentido. Por su parte, Sproul señala que el pecado no es simplemente un error o una debilidad. Este teólogo dice que el pecado no es un simple error o no es solamente una debilidad. El pecado, dice Sproul, es una rebelión abierta contra Dios. Una rebelión abierta contra Dios. Él explica que nuestra naturaleza caída nos lleva a seguir la corriente de este mundo, es decir, vivir de acuerdo con los valores y prioridades de una sociedad que rechaza a Dios. Esta influencia del mundo, combinada con los deseos de nuestra carne, nos mantiene esclavizados hasta que Cristo nos libera. Por su parte, Spurgeon dijo una vez: el pecado nos ha dejado en un estado de muerte espiritual, pero la gracia de Dios en Cristo nos da vida. No hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado, dice Spurgeon. No hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado, ni tan muerto que no pueda ser resucitado por el poder de Cristo. Vamos a desarrollar este pasaje y quiero ver con ustedes por lo menos 3 puntos. La primera, la condición de muerte espiritual. La condición de muerte espiritual. Fíjese lo que dice el versículo 1. Y él,
os dio vida cuando estabais, ¿cómo? ¿Cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo no solo, queridos hermanos, describe nuestra condición anterior, sino que también establece el contraste entre la muerte espiritual y la vida que recibimos en Cristo. Para entender mejor este pasaje necesitamos hacer un poco de exégesis. Vamos a un poco desmenuzar, por llamarlo así, este pasaje. Lo primero que dice Pablo aquí: y Él os dio vida a vosotros. El sujeto de esta acción, queridos hermanos, no es el pecador, es Dios. El sujeto de esta acción es Dios, porque a Dios solamente le pertenece la salvación. Dios es el dueño de la salvación. Dios es el autor de la salvación. Él es quien toma la iniciativa para darnos vida. Dios toma la iniciativa para darnos vida. El pecador no toma ninguna iniciativa para ser salvo. Recordemos, queridos hermanos, que, como dije en varios sermones, lo único que el pecador ha hecho para que pueda llegar a ser salvo es precisamente ser una persona pecadora. Pecadora. Dios toma la iniciativa. Esto es, queridos hermanos, crucial. ¿Sabe por qué? Porque esto subraya que la salvación no es ni será jamás el resultado de nuestros esfuerzos, sino que muy por el contrario es un acto de gracia divina. Recordemos las palabras de Pablo en su carta a los Romanos, que no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo. Todos. Por tanto, el sujeto aquí es Dios. Él toma la iniciativa. La vida de la que habla aquí Pablo no se refiere enteramente a una vida biológica. Pablo se refiere aquí a una vida espiritual. Aquí se refiere a lo espiritual. Es la vida que proviene de una relación, escuche bien, restaurada con Dios. Porque el ser humano viene a este mundo con una relación como rota con Dios. Rota con Dios. Dice Pablo también: cuando estabais muertos. La palabra aquí para muertos es necros, que significa literalmente cadáver o sin vida. Pablo no está usando una metáfora poética aquí. Está describiendo una realidad espiritual. La muerte espiritual, queridos hermanos, es la separación de Dios, quien es la fuente de vida, según Juan 1:4. Sin Él estamos en un estado de existencia vacía y sin propósito. Como dije alguna vez, el mundo es un enorme cementerio de personas que están muertas, pero están viviendo. La muerte espiritual es la separación de Dios. Dice Pablo que estábamos muertos en vuestros delitos y también pecados. Estos términos, delitos y pecados, son usados para describir nuestra condición. Delito, escuche bien, se refiere a transgresiones específicas, actos de desobediencia a la ley de Dios. Pecado, por el otro lado, es un término un poco más amplio que abarca no solamente los actos, sino que también se refiere a la naturaleza pecaminosa que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Juntos, ambos términos, queridos hermanos, pintan un cuadro
completo de nuestra condición caída. Estábamos muertos no solamente por lo que hicimos, escuche bien, esto es muy importante, estábamos muertos no solamente por lo que hicimos, sino por lo que éramos. Esto es duro. Y no solamente duro, esto es grave, queridos hermanos. Un muerto evidentemente no puede resucitarse a sí mismo. De la misma manera, en nuestro estado de muerte espiritual, éramos incapaces de acercarnos a Dios o hacer algo para ganar su favor. Un muerto no puede hacer nada. A ver, póngale un churrasco a un muerto ahí. ¿Va a aprovecharlo? No. Así que si la condición del ser humano es de estar muerto, es obvio y es evidente de que no puede hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Es descabellado decir o aseverar de que el pecador ha tenido algo que contribuir para que sea salvo, como sostienen muchas iglesias. La salvación es 50 y 50. 50 yo y 50 el Señor. Error. Esto subraya, queridos hermanos, la necesidad de la gracia divina. Esta separación es la razón por la que el pecado es tan grave. Nos aleja de aquel que nos creó para estar en comunión con Él. En nuestro estado de muerte espiritual estábamos esclavizados por el pecado. Jesús mismo dijo en Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esta esclavitud nos impedía vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y nos llevaba a una vida de desesperación y vacío. Lo más grave que el ser humano que está fuera de Cristo, alejado de Dios, es que esto se va a consumar en el lugar de tormento. Y ahí experimentará la ira de Dios por toda la eternidad. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Quizás aquí en esta vida no está sintiendo o no está asimilando la gravedad de la condición o de su situación espiritual. Pero llegará un día en que el pecador no regenerado, no arrepentido, estará cara a cara con Dios y va a ser juzgado y será arrojado a un tormento eterno. Esto nos confronta, queridos hermanos, con una verdad incómoda, pero es muy necesaria. Estábamos muertos en nuestros pecados. Pablo les dice a los de Éfeso: miren, ustedes eran así, yo era así. Estábamos muertos. Esta muerte espiritual no es una exageración, queridos hermanos. No es una realidad que afecta a toda la humanidad que está fuera de Cristo, alejado de Dios. Sin embargo, por el contrario, este versículo también apunta no solamente a la desesperación, sino también apunta a la esperanza que encontramos en Cristo, quien nos dio vida y que sigue dando vida. Eso es lo maravilloso de la gracia. Las puertas de la gracia y de la misericordia aún siguen abiertas para todo aquel que deposita su fe en Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados, que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador. Cristo mismo dijo en Juan 5:24: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Al entender nuestra condición de muerte espiritual, podemos apreciar plenamente la magnitud de la gracia de Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios no ha solucionado este tema del pecado desde el trono de donde está sentado? ¿Podía o no podía? Podía solucionarlo, evidentemente. Evidentemente, podía hacerlo. Pero esto nos demuestra la magnitud de la gravedad del pecado. Tuvo que venir su propio Hijo a entregar su vida en rescate de aquel pecador. El segundo punto, el poder del pecado y la influencia del mundo. ¿Quién puede leer el versículo 2? A ver. Yo. Ok. Los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo con la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, hermano. En la Reina Valera 960 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo aquí en este versículo enfatiza y profundiza nuestra condición antes de conocer a Cristo, describiendo cómo el pecado y las fuerzas espirituales de este mundo nos mantenían esclavizados. Pablo usa el término andar, anduvisteis en otro tiempo. Andar aquí, escuche bien, significa un estilo de vida. En la Biblia, andar no solo se refiere al movimiento físico, sino que también se refiere mayormente a la manera en que vivimos, en qué pensamos, en cómo actuamos. Antes de conocer a Cristo, queridos hermanos, nuestro andar estaba marcado por el pecado y también la desobediencia. No solamente eso, siguiendo también la corriente de este mundo. Corriente aquí se refiere a la era o al sistema de este mundo, que está en oposición constante a Dios. Este sistema del mundo incluye valores, incluye prioridades, incluye comportamientos que contradicen a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos abiertamente, principalmente en estos días. Se están revelando constantemente, abiertamente ante Dios y ante su voluntad. Queridos hermanos, sin Cristo estábamos influenciados y controlados por este sistema, viviendo de acuerdo con los estándares del mundo en lugar de los de Dios. También Pablo aquí se refiere conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo aquí identifica a Satanás como el príncipe que domina este sistema mundano. El término aquí, potestad del aire, sugiere la esfera espiritual en la que opera Satanás, ejerciendo influencia sobre la humanidad. Este lenguaje refleja la realidad de una batalla espiritual donde el enemigo busca cegar, busca esclavizar a las personas. Recordemos las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:4. Y el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pablo también menciona el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo describe a aquellos que viven en rebelión contra Dios como hijos de desobediencia. Ahora le pregunto, según este diagnóstico, ¿se puede tomar a la ligera la condición del pecador? En ninguna manera. La condición del pecador no regenerado
es grave. Es grave. La esclavitud al sistema del mundo es constante. Antes de que estemos en Cristo estábamos atrapados en un sistema que promueve el egoísmo, que promueve la codicia, que promueve la inmoralidad, que promueve la rebelión contra Dios. Este sistema nos engaña, o trata de engañarnos, haciéndonos creer que la felicidad se encuentra en las posesiones, el placer, el poder, cuando en realidad solo nos lleva a estas cosas, ¿sabe a dónde? A la desesperación, al vacío y a la frustración. El tercer punto que quiero desarrollar con ustedes es el siguiente. La naturaleza de la ira venidera. De la ira divina, perdón. El versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué éramos? Lo mismo que los demás. Este versículo nos confronta con dos verdades difíciles: nuestra naturaleza pecaminosa y la realidad de la ira de Dios. Cuando Pablo dice aquí carne, se refiere a nuestra naturaleza humana caída, inclinada hacia el pecado siempre. Los deseos de la carne incluyen no solamente placeres físicos, sino también ambiciones egoístas. Se refiere a la envidia, la ira y otras actitudes pecaminosas. Sin Cristo, queridos hermanos, nuestra vida estaba dominada por estos deseos. Éramos esclavos de estas cosas. Pablo enfatiza que no solo teníamos deseos pecaminosos, sino que también actuábamos de acuerdo a esto. Nuestros pensamientos, nuestras acciones estaban, escuche bien, alineados con nuestra naturaleza caída. Y eso evidentemente nos ha llevado a una rebelión contra Dios. Éramos hijos de ira. Esta frase es una expresión hebrea que significa que estábamos bajo el juicio de Dios. Había un acta, había un decreto que nos era contrario. Y según Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que anulando el acta de los decretos que nos era contraria, hablando de Cristo, lo quitó del medio, lo llevó a la cruz y lo clavó, ese acta, ese decreto que había en contra de nosotros. La persona que está aquí, y por ende y por extensión, toda persona que está alejado de Dios, que está en bancarrota espiritual, que está fuera de Cristo, ahora mismo está bajo el juicio de Dios. No es que Dios sea injusto o caprichoso. Su ira es una respuesta santa y por sobre todo justa contra el pecado y evidentemente hacia el pecador. Romanos 1:18 explica que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En 3:23 de Romanos resume nuestra condición universal. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo refuerza
de algún modo la idea que todos, sin excepción, estamos bajo el juicio de Dios debido a nuestros pecados. Sin embargo, en Romanos 5:9 nos da esperanza. Dice, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo terrible del infierno no son los tormentos, sino que en el infierno todo aquel que vaya a morar por toda la eternidad en ese lugar experimentará la ira perfecta de Dios. Todo el peso de su ira será derramado en ese lugar sobre todas aquellas personas que nunca se acercaron a Él mediante Cristo Jesús. La ira de Dios, hermanos, no es un arrebato emocional. Es una expresión de su santidad. Él no puede tolerar el pecado porque es contrario a su naturaleza perfecta. En la salvación, Dios ha aplicado su gracia. Si Dios hubiese aplicado su justicia en nosotros no estuviésemos aquí. Sencillamente. Lo que predomina en la salvación es la gracia de Dios. La realidad de la ira de Dios, la realidad de la condición del pecador no regenerado, nos muestra una necesidad desesperada de un Salvador. Nadie puede escapar de Dios. Nadie podrá jamás escapar de Dios, y mucho menos de su juicio. Alguien necesitaba tomar el lugar nuestro y que cargue con el castigo que merecemos. Ese alguien ha sido Cristo Jesús, quien sufrió la ira de Dios en la cruz en nuestro lugar. Aunque merecemos la ira de Dios, Él por su gracia nos ofrece salvación mediante Cristo Jesús. Y el pasaje que vamos a desarrollar quizás en otro servicio, lo que dice Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es esencial, queridos hermanos, entender estas verdades. La palabra de Dios no solo nos revela nuestra condición sin Cristo, sino que también nos llama a vivir de manera transformada. Por ende, a continuación vamos a hablar de las aplicaciones, por lo menos 3 aplicaciones sencillas en cuanto a este pasaje. Primero, reconocer nuestra dependencia de Dios. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Al entender que estábamos muertos en nuestros pecados y que solo por la gracia de Dios hemos sido rescatados, debemos cultivar un espíritu de, escuche bien, humildad y dependencia de Él. Esto significa reconocer, queridos hermanos, que no podemos vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Es imposible, sencillamente. Cada día necesitamos acudir a Dios en oración, buscando su guía a través de su palabra, con una dependencia del Espíritu Santo para poder vencer de esa forma al pecado y vivir en santidad. Y vivir en santidad no se refiere a que usted esté ahí todo el tiempo. No. Sencillamente vivir en santidad es tener una vida apartada del pecado.
Comienza cada día con un momento de oración, de reflexión, reconociendo tu necesidad de Dios, tu necesidad de Cristo. Pide al Señor que te guíe en tus decisiones, en tus acciones. Número 2, resistir la influencia del mundo. Pablo nos recuerda que antes de conocer a Cristo, seguíamos la corriente de este mundo. Y lastimosamente dentro de la iglesia hay muchos hermanos que aún quieren seguir la corriente de este mundo. Es muy difícil hoy en día saber quién es de Cristo y quién no es. ¿Sabe por qué? Porque el mundo está ganando terreno aquí en la iglesia. Y no me refiero solamente a la iglesia local, sino a todas las iglesias locales alrededor del mundo. Escuche bien, hermano. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir de manera diferente. Pastor, ¿es pecado que mojarnos con un globito de agua? ¿Es pecado asistir allá? ¿Es pecado ir allá? ¿Es pecado hacer esto? ¿Es pecado hacer aquello? Como dije ayer en la reunión de jóvenes, no es tanto si está bien o está mal. La pregunta es, ¿lo que estás haciendo glorifica al Señor? ¿Lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, va a ser edificante para vos? Esa debería ser la pregunta que yo me hago a la hora de querer hacer algo. No es tanto si está bien o está mal. La cuestión es, ¿glorifica a Dios? Recordemos que fuimos, según este libro, recordemos que fuimos aceptos en el amado para alabanza de su gloria, para dar gloria al Señor. Por tanto, hermanos, es descabellado, es inadmisible, si somos hijos de Dios, tratar de seguir la corriente de este mundo. Esto va a implicar una resistencia ante las presiones culturales que contradicen los valores del reino de Dios. Y queridos hermanos, esto no puede pasar desapercibido. Pastor, y ahí se aplicaría ese versículo que dice, todo puedes hacer, pero no todo lícito. Totalmente. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice Pablo. Uno puede hacer, pero le conviene, lo edifica y por sobre todo le da gloria al Señor. Y hoy en día vemos mucha presión. El mundo está aquí, culturalmente hablando, en el lugar que estamos viviendo momentos realmente muy duros, muy difíciles. No, se están divirtiendo nomás. Vaya diversión. Y esto no solamente aquí, esto no es solamente aquí, es en todo lugar. Porque la rebelión contra Dios se va acrecentando, va creciendo. Y nosotros como hijos de Dios no podemos estar de brazos cruzados, y mucho menos estar participando en estas cuestiones. Debe de haber una marcada diferencia del Hijo de Dios entre el resto del mundo. Tenemos que identificar áreas de nuestras vidas donde el mundo puede estar influenciándonos negativamente. Hay que tomar decisiones conscientes para alinear esas áreas con la voluntad de Dios. Hay que resistir, hermanos,
la influencia del mundo. Como tercera y última aplicación, vivir con gratitud por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo más grande que hemos recibido. Al recordar que éramos merecedores de la ira de Dios, esto nos recuerda que Él nos rescató por su amor. Debemos vivir con un corazón agradecido. Ayer en la tarde, en la reunión de damas, le estaba preguntando a las hermanas, ¿qué le podemos ofrecer al Señor? ¿Qué? Si el Señor es dueño y Señor absoluto de todo. Pablo dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Te doy mi vida, Señor. Esa es la mejor ofrenda que podemos darle al Señor, aún en esta vida de pecado. Es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor. Un sacrificio vivo. Santo significa apartado del pecado. La gratitud a Dios debe de reflejarse en nuestra adoración, en nuestra obediencia, en nuestra disposición a compartir el Evangelio con otros. En conclusión, este pasaje nos confronta con una verdad incómoda. Estábamos muertos de nuestros delitos, esclavizados por el mundo y merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, esta descripción no es el final de la historia. Pablo nos prepara, esto es una antesala para la gloriosa revelación de la gracia de Dios en los versículos siguientes. Porque a partir del versículo 4 hasta el versículo 10 vamos a ver algo glorioso de parte del Señor. Aquí vamos a ver dónde y cómo nos muestra que Cristo nos ha rescatado y dio su vida por nosotros. Este pasaje, hermanos, nos llama a vivir con humildad, reconociendo que dependemos exclusivamente de Dios. Tenemos que resistir la influencia del mundo, buscar vivir según los valores del reino. Tenemos que cultivar un corazón agradecido por la gracia que hemos recibido. Queridos hermanos, que estas verdades transformen nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, y que todo lo que hagamos tenga el único propósito de honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Bien, voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, entendemos y reconocemos que la condición del pecador no regenerado es una condición dura, difícil, sin esperanza, pero por sobre todo es una condición grave. Señor, acudimos a ti en oración para que tú puedas seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento. Que más personas puedan conocer del Evangelio que Cristo Jesús ofrece, Señor. Ayúdanos a entender estos principios. Ayúdanos a comprender que estos principios bíblicos no son una exageración, sino es una realidad. Pedirte también, Señor, de que tú puedas bendecir siempre a la iglesia. Sigue edificándola, sigue trabajando en ella. Y por sobre todo, Señor, que tu presencia siempre esté en este lugar. Bendice a los hermanos, a las visitas. Rogarte, Señor, que tú puedas siempre cuidar de nosotros, guardar nuestras vidas y perdona nuestros pecados, Señor. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento un rato, hermanos, por favor.